¿verdad? Y nada más del tema 1, no, nada, el tema 2, el que vamos a ver hoy, no viene en el examen. Bueno, el tema 2 vamos a iniciarlo y se titula Teorías de la imagen y el signo gráfico. Vamos a empezar, ¿verdad? Bueno, si recuerdan y de lo que han visto ustedes en las tareas anteriores de la semiótica, ¿se acuerdan que comentábamos que la semiótica pues es el estudio de los signos, básicamente, ¿verdad? También se puede definir como la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, de todos los sistemas de comunicación, estudiando las propiedades generales de los sistemas de signos, que son finalmente los que forman los códigos, ¿verdad? Como base para la comprensión de toda actividad humana. Más adelante vamos a ver qué es un signo, pero nos adelantamos un poco, ¿verdad? Signo es un objeto o evento presente que está en lugar de otro objeto o evento ausente, en virtud de un cierto código. Por ejemplo, las palabras, a lo mejor cuando mencionamos una palabra árbol, nosotros, la palabra árbol es un signo, o si vemos una imagen con un árbol, a lo mejor el árbol no lo tenemos presente, pero nos evoca o nos hace imaginarnos un árbol, ¿verdad? Entonces, todo aquello físico, o sea, vamos a ver qué componentes tiene un signo, ¿verdad? Pero en pocas palabras, un signo es todo aquello que olemos, observamos, que podemos percibir con los sentidos. Por ejemplo, una imagen, un sonido, cuando leemos una palabra, todos esos son signos, ¿verdad? Son ciertas expresiones que nos evocan en la mente otra cosa que no está presente. Ahora, las dimensiones a través de las cuales la semiótica estudia los signos son la sintaxis o relación formal entre los signos, o es el análisis de las relaciones entre signos, ¿verdad? La semántica, que es el estudio del significado de los signos, y la pragmática, que estudia la relación de los signos con los intérpretes. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, como decíamos, la semiótica es la ciencia que estudia todos los sistemas de signos, entre ellos el signo gráfico o visual, que es producto del lenguaje visual. Bueno, aquí esto está un poquito, vamos a decir, aburrido, ¿verdad? Pero viene en el temario, los principales corrientes y pensadores en semiótica. Vamos a mencionar algunos pensadores o investigadores que han aportado a través de los años o de la historia a la semiótica, ¿verdad? Entre ellos están Ferdinand de Saussure, seguramente lo van a checar ustedes en las tareas, o en algunos datos importantes sobre este personaje, es que se le conoce como el padre de la lingüística estructural. También Ferdinand de Saussure considera a la lingüística como parte de la semiología. Establece que todo lenguaje consiste en un sistema de signos arbitrarios que son susceptibles de ser estudiados objetivamente. Y también afirma que el valor de cada signo se encuentra en la relación que establece con los otros signos que configuran su contexto. Y sobre todo, una de las aportaciones más importantes de Saussure es la diada o cómo considera la composición de los signos, ¿verdad? Él establece que los signos son unidades simples, no son unidades simples, sino la unión de dos partes, su forma convencional y percibida por los sentidos, que es el significante, y aquello que designa o a lo que se refiere, que es el significado. Eso lo vamos a ver más adelante. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Y bueno, en la obra Curso de Lingüística General de este semiólogo, se entiende el modelo del lenguaje verbal como un modelo aplicable al resto de los ámbitos de la comunicación sígnica, es decir, también incluye el signo visual o gráfico. Esto va a quedar un poquito más claro ahorita que veamos las teorías del signo, ¿verdad? También tenemos otro semiólogo muy importante, es Charles Sanders Peirce. Él también es conocido como el padre de la semiótica moderna. Inauguró una línea de investigación semiótica que enfatizaba la figura del interpretante en el proceso de significación. Él propuso la teoría triádica del signo, es decir, que el signo está compuesto por tres elementos o componentes, ¿verdad? Que sería el signo en sí, que también se le conoce, o a él le da el término de representamen, el objeto y el interpretante.
Su obra ha sido la fundadora de la semiótica como la teoría de los signos, y la semiótica peirciana nos proporciona una teoría general completa del significado y el representamen. Y para Peirce todo lo que existe es signo, en tanto en cuanto tiene la capacidad de ser representado, de dar a la mente una idea, y en este sentido la semiótica se convierte en el estudio más universal de todos los signos, ¿verdad? Entonces, esto como que es mucho teoría, pero ahorita vamos a ver, vamos a explicar esto. También otro semiólogo importante es Charles William Morris. Va a haber una tarea sobre algunos de estos personajes, ¿eh? Una de las tareas es sobre estos personajes. Bueno, él fue influenciado por la obra de Peirce, va más allá en el desarrollo de su teoría triádica del signo, que vamos a ver ahorita más adelante. Morris se plantea entender el signo lingüístico en 3 dimensiones: el vehículo sígnico, el designatum y el interpretante, y afirma que los signos tienen 3 tipos de relaciones: con las personas, con los objetos y con otros signos. La intención de Morris es crear una ciencia de los signos con una base puramente científica dentro del estudio del comportamiento humano, ya que cree que el ser humano es esencialmente un animal simbólico. Por lo tanto, entender los signos es entender la propia naturaleza humana. En su obra, Fundamentos de la teoría de los signos, establece la semiótica como una disciplina o como una teoría de los signos, y considera que en el fondo la semiótica es una filosofía del lenguaje. Otro personaje que tenemos importante y ya más actual, ¿verdad? Un semiólogo más contemporáneo, es Roland Barthes, que lo van a encontrar mucho en los textos o cuando hagan sus tareas. Vamos a ver que se mencionan mucho a estos semiólogos, ¿verdad? O investigadores. Bueno, su obra permite avanzar en diversos conceptos de la semiótica, principalmente en aspectos culturales del signo. En relación a cómo se utilizan los signos por las sociedades dominantes que los manipulan en beneficio propio, en su obra de tendencia marxista, Mythologies, denomina signos de segundo orden a los creados por los burgueses, que dan significados nuevos a los signos. Estos significados serían las connotaciones o significados que se convierten por convención social en significantes de nuevos significados. Barthes utiliza los términos connotación y denotación para hacer referencia a los niveles de significación manifiestos y latentes. Estos 2 términos de connotación y denotación son muy importantes, y vamos a ver la importancia real que tienen, ¿verdad? O ya en ejemplos, vamos a ver a qué se refieren. Y Roland Barthes se preguntaba: hasta el presente una ciencia ha estudiado de qué manera los hombres dan sentido a los sonidos articulados, que es la lingüística, pero ¿cómo dan sentido los hombres a las cosas que no son sonidos? Entonces, y finalmente Umberto Eco, que también es un semiólogo muy importante. Su propuesta es la de considerar la semiótica como una teoría general de la representación. En su famoso ensayo Tratado de Semiótica General, intenta desarrollar una teoría global de todos los sistemas de significación y comunicación, que completa en escritos posteriores como Semiótica y Filosofía del Lenguaje, ¿verdad? Podemos resumir su pensamiento sobre semiótica como el estudio que se ocupa de todo lo que se puede tomar como signo, o estudio de cualquier cosa en el mundo que pueda representar a otra. Finalmente decíamos que un signo es algo que está en ausencia de otra cosa o que está representando otra cosa, ¿verdad? Y la semiótica implica el estudio no solo de aquello a lo que nos referimos como signos en el habla cotidiana, sino a todo lo que se quiere decir o está en lugar de otra cosa. En palabras del propio Umberto Eco, en un sentido semiótico, los signos adoptan la forma de palabras, imágenes, sonidos, gestos y objetos, ¿verdad? Entonces, estas son algunas breves semblanzas, ¿verdad? O ni semblanza, las principales pensamientos o aportaciones de todos estos semiólogos a la comunicación. Ahora, ¿qué es un signo, verdad? Finalmente decíamos que las imágenes, que es lo que nos interesa estudiar en este curso, pues son signos, es decir, representan a la realidad o a cosas imaginarias. Entonces, un signo pues es cualquier cosa que percibimos por los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído, todos los sentidos, ¿verdad? Y que representa, hace referencia o evoca a un objeto o hecho de la realidad,
con el que mantiene una relación. Es decir, un signo es una unidad de representación. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Que sería un signo. Lo que se ve en la imagen, pues no es la República Mexicana, sino una representación de la República Mexicana. Y esta imagen sirve para evocar la idea del territorio de México, y también de la misma manera, tanto las nubes que aparecen en el mapa como los soles nos dan también una idea o son representaciones que nos evocan la idea de que está tanto soleado como nublado. Entonces, si se fijan, no es que tengamos la República Mexicana como tal, sino que es un signo, es una imagen que representa a una realidad. El signo es aquel que se crea a partir de él o está en lugar del objeto al que representa, que también se le conoce como referente. En este caso, ¿qué es lo que está representando esta imagen de la República Mexicana? Al territorio, ¿verdad?, de la República Mexicana, que sería el objeto o el referente. Por ejemplo, cuando decimos la palabra árbol, esa palabra es el signo, y a qué está representando, cuál es el objeto de la realidad o referente al que representa, pues un árbol como tal, ¿verdad? Y que por una relación convencional o de semejanza evocan un tercero en el interpretante, en el que interpreta una realidad determinada para alguien que la interpreta. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Un signo se interpreta, es decir, los signos no tienen ningún significado por sí mismos. Nosotros les damos un sentido cuando los interpretamos o los descodificamos, ¿verdad? Entonces, de hecho, la palabra signo significa unir, es decir, la utilizamos para, utilizamos una cosa para significar otra, ¿verdad? Eso es lo que es un signo. Por ejemplo, los signos los crea la sociedad por la necesidad humana que tenemos de comunicarnos. Y pues esta tiene signos, las sociedades tienen signos aprendidos y están en busca de otros nuevos, ¿verdad? Y dependiendo de la cultura y el contexto en el que los encontramos, puede darse el caso de que un mismo signo sea interpretado de una manera diferente. Pues cada sociedad tiene sus propios códigos y valores. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del semáforo. Nosotros cuando observamos el color rojo en un semáforo, esto nos evoca o nos da la idea de que tenemos que detenernos, ¿verdad? Y el color verde, pues, nos indica la idea de que podemos continuar, pero siempre que vemos el color rojo y el color verde en algún lugar, nos representa lo mismo, ¿no? ¿Verdad? El color rojo a lo mejor nos puede representar otros conceptos como amor, sangre, alerta, o el color verde, naturaleza o ecologismo o plantas o cualquier otro objeto, ¿verdad? Entonces también el contexto en el que encontramos los signos va a determinar cómo los interpretamos. Aquí, los signos los podemos encontrar, más que encontrar, toman las formas de palabras, de imágenes, de sonidos, de actos, por ejemplo, los gestos. Cuando alguien hace un gesto de disgusto, sin que diga nada, nosotros interpretamos algo, ¿verdad? O los objetos. Entonces, aquí viene una clasificación de algunos signos, ¿verdad? Dependiendo, por ejemplo, el criterio de clasificación, según la fuente de emisión, pueden ser artificiales, como los emitidos conscientemente para comunicar algo, los gritos, palabras, dibujos, o naturales, procedentes de una fuente natural, no tienen emisor intencional, por ejemplo, el cielo nublado, ¿verdad? Y así una serie de signos que vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, un signo es algo que evoca la idea de otra cosa, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, la luz roja de un semáforo evoca la idea de detenerse. Entonces, la luz roja sería un signo. O los aplausos en el teatro son un signo de que la obra ha gustado a los espectadores. O, por ejemplo, vestirse de color negro es un signo de luto. O el cielo nublado es un signo de que va a llover, ¿verdad? Entonces, es algo que nos da, que nos evoca, nos da una idea de otra cosa. Bueno, a una persona también la representan muchas cosas. Por ejemplo, es la firma, ¿verdad? Que sería una representación. Tan es así que en inglés sí, la palabra firma es como sign, ¿verdad? Entonces, su firma es la representación a través del lenguaje escrito que atiende a unas características supuestamente individuales, ¿verdad? Cada quien tiene una firma. La fotografía también, por ejemplo, de una identificación como la credencial de lector,
es una fotografía de tamaño manejable realizada a través del lenguaje visual. La fotografía de la persona sería un signo de esa persona, ¿verdad? Nosotros vemos la fotografía, no tenemos a la persona enfrente, pero ya nos damos una idea de quién es o cómo es. O también, por ejemplo, para alguien que conoce mucho a esa persona, un objeto con el que se identifica esta persona o una canción puede servirle como un signo de esta persona, ¿verdad? Muchas veces nosotros recordamos a alguien que no tenemos presente a través de un objeto que le gustaba o que la identifica, o una canción o cualquier otro signo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué son los signos visuales o los signos gráficos, que son los que nos interesan a nosotros, verdad? Bueno, es cualquier cosa que representa a otra y que se ha creado a través del lenguaje visual. Es una unidad de representación a través del lenguaje visual, ¿verdad? Los signos visuales o gráficos, pues son aquellos que utilizan el lenguaje visual como código, y una imagen, que es lo que nos interesa a nosotros, pues es un signo visual o gráfico, es decir, está en representación de alguna cosa y por lo tanto es una unidad de representación del lenguaje visual. Aquí tenemos varios ejemplos de signos visuales, ¿verdad? Que nos dan información. Bueno, después vamos a ver cómo se clasifican los signos, ¿verdad? En íconos, en índices o huellas y en símbolos. Y eso es por la relación que hay entre el signo o el representamen y el objeto que se está representando, pero eso lo vamos a ver al final de este tema. Entonces, los signos visuales, las imágenes son signos visuales, están representando algo que no tenemos físicamente frente a nosotros. Ahora sí, ¿cuál es la composición del signo? Aquí entran las teorías de las que les comentaba, ¿verdad? Hay diferentes concepciones del signo por lo que respecta a sus componentes. Las dos tendencias consideradas más relevantes o importantes son las siguientes. La teoría diádica del signo, es decir, esta, propuesta por Saussure, que habla sobre el signo compuesto por un significante y un significado. Ahorita vamos a ver eso. Y la teoría del signo triádico de Peirce, que habla sobre el signo compuesto por un representamen o el signo en sí mismo, el objeto al que estamos representando y la interpretación, ¿verdad? Entonces aquí viene en general. Saussure habla de que el signo está formado por el significante o la forma física que toma el signo, esa palabra, esa imagen, ese aroma, lo que vemos, lo que percibimos con los sentidos, y el significado es el concepto que representa en la mente de cada persona o del interpretante, ¿verdad? Cuando decimos la palabra árbol, la palabra en sí, o escrita o pronunciada, sería el significante, pero el significado puede variar. Alguna persona puede en su mente imaginarse un árbol verde, muy frondoso, grande, otra persona lo puede imaginar seco, otra persona lo puede, son muchas formas en las que se pueden, bueno, el significante puede tener muchos significados, ¿verdad? Y Peirce considera el signo formado por tres elementos, que sería el representamen o el signo en sí, o sea, es decir, la representación de la realidad, ¿verdad? El objeto o o referente, que sería lo que estoy representando. Si, por ejemplo, yo tengo una fotografía de un juguete, de una muñeca, ¿verdad? Y el objeto sería la muñeca realmente, la que está. Y el interpretante sería cómo cuando observa una fotografía de una muñeca o cuando lee la palabra muñeca, qué es lo que evoca en su mente, ¿verdad? Aquí tenemos más claro esto. Aquí tenemos el modelo binario de Saussure, que especifica que todo signo está formado por el significante y el significado. Ahorita vamos a ver, esto va a quedar más claro más adelante, creo yo. Y la triada de Peirce establece que está formado el signo por un referente, el representamen o signo en sí, por el objeto o la realidad y cómo lo interpreta la persona que escucha, ¿verdad? O el receptor. Ahora bien, la teoría diádica del signo o la de Saussure, que establece que el signo está formado por significante y significado. Bueno, Ferdinand de Saussure consideró una diádica o modelo en dos partes del signo. Estableció que cada signo está constituido o compuesto por un significante
sería la forma que toma el signo, un sonido, la imagen, una palabra, es lo que percibimos nosotros, un aroma, ¿sí? Y el significado, que sería el concepto, el objeto, la idea que representa. Y bueno, aunque Saussure solo estudió el signo dentro de la disciplina de la lingüística, es decir, esto lo aplicó Saussure a palabras y a, por ejemplo, la palabra árbol, cuando se menciona, cuando se escribe, corresponde a la lingüística, ¿verdad? O al lenguaje verbal, escrito y oral. Lo aplicó, bueno, esta teoría se aplicaba inicialmente a la lingüística, pero posteriormente se ha aplicado a otros ámbitos de la comunicación y entre ellas la comunicación visual. Por ejemplo, aquí, en este esquema, decimos que un signo está formado por significante y significado. El signo es cualquier cosa que transmite un significado, ¿verdad? El significante, lo que decíamos ahorita, son las palabras, las imágenes, las formas, los sonidos, los aromas. Muchas veces nosotros solemos a pastel o algo y nos recuerda o evoca algo. No sé si les ha pasado que en ocasiones en algún jardín percibimos algún aroma a ciertas flores o a ciertas plantas y nos acordamos de nuestra infancia o de la casa de la abuelita o de los papás o de algún lugar específico, ¿verdad? Entonces, el significante sería eso, esa parte física del signo, eso que percibimos con los sentidos. El significado sería el concepto que me viene a la mente, ¿verdad? A lo mejor a la misma persona el aroma a flores o para alguna persona es algo agradable, para otra persona lo asocia con algo desagradable, como tal vez el mismo aroma a una funeraria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el concepto, el significado puede variar. Por ejemplo, aquí tenemos al emisor, donde menciona la palabra árbol, ¿verdad? Es decir, es una imagen acústica o material del signo, y el receptor está interpretando, da un significado, ¿verdad? Y en la mente pues evoca algún recuerdo o alguna imagen. Y bueno, el significante es interpretado comúnmente como la materia o cosa física del signo, es decir, una cosa que se puede ver, escuchar, tocar, oler o degustar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos otra representación del signo, ¿verdad? El signo, a lo mejor nosotros tenemos aquí una imagen, no significa que tenemos la manzana como tal, ¿verdad? Porque eso ya sería el objeto. Entonces, supongamos que esto es una imagen, el signo estaría formado por el significante o la existencia física, ¿verdad? El sonido, la palabra, en este caso la imagen, el significante consiste en el aspecto material del signo, es decir, en su parte física, la que atiende a lo objetivo y a lo consciente. Y el significado sería el concepto mental. Para muchos, la imagen de una manzana puede representar pues una fruta, se le viene a la mente pues la manzana como tal, frescura, saludable, tentación, el favorito de su maestro, una computadora. Sí, también el significado que le demos va a depender mucho del contexto, ¿verdad? Y el significado es el concepto o la unidad cultural que se le otorga al signo por medio de una convención socialmente establecida, ¿verdad? Y atiende a lo subjetivo o a lo inconsciente. Por ejemplo, acá nosotros tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos el signo que sería, nosotros lo único que vemos es esto de McDonald's, con una M, ¿verdad? El signo sería lo que vemos, cualquier cosa que transmite un significado. Para nosotros al ver esta imagen o esta marca, pues la asociamos con algo, ¿verdad? Cuando vemos el eslogan de McDonald's, me encanta, pues sería el significante, las cosas que dan sentido, o la palabra o la imagen, y finalmente el significado, lo que se evoca en la mente, pues es el concepto mental, o sea, es lo que viene a la mente, ¿verdad? Entonces, finalmente, como decíamos, los signos, las imágenes utilizadas en publicidad o en muchas áreas, ¿verdad? Pues son signos que representan el creador de esas imágenes quiso decir algo, ¿verdad? Y cómo lo interpreta el receptor, pues es diferente, puede ser diferente. Aquí el objetivo es que tanto el emisor que crea la imagen como la cree de tal forma que el mensaje que quiere transmitir llegue al receptor como debe ser o como lo pretende. Aquí tenemos, por ejemplo, el modelo diádico, ¿verdad?, del signo de Saussure,
y aquí establece que el signo es un conjunto que resulta de la asociación del significante con el significado. Aquí tenemos árbol, sería el significante, ¿verdad? Y el árbol como tal, la imagen del árbol que viene a nuestra mente sería el significado. La relación entre el significante y el significado se denomina significación y está representado por las flechas. La línea horizontal marca la diferencia entre el significante y el significado, y la relación entre significante y significado es arbitraria. Es decir, si nosotros leemos la palabra tree en inglés, pues a menos que sepamos, conozcamos el código, que es el lenguaje, ¿verdad? El inglés, nos va a evocar algo en la mente, pero si no, pues no evoca nada. O sea, el significante por sí solo no trae a la mente nada. Acuérdense, nosotros somos los que le damos un significado. Entonces, acá está, por ejemplo, otro ejemplo, ¿verdad? Ahora bien, puede haber muchas relaciones diferentes entre el significante y el significado. Un mismo significante puede tener varios significados y viceversa. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos este signo gráfico o visual de una copa de vino, ¿dónde lo hemos visto? Lo hemos visto en muchas partes, ¿verdad? El componente y el significante sería pues la imagen icónica de la copa de vino, tal cual, ¿verdad? Un color negro, formada por ciertas líneas, que tiene forma de una copa de vino, pero el significado va a depender del contexto o del lugar donde lo veamos. Si, por ejemplo, nosotros vemos este signo en el supermercado, pues nos puede significar la sección de bebidas, ¿verdad? De bebidas alcohólicas. O si lo vemos impreso en una guía turística, pues va a significar lugares para salir o de ocio, o para pasear o restaurantes, ¿verdad? Si lo vemos en una guía informativa de la salud, podría significar alcoholismo. Si lo vemos estampado en una caja de cartón, nos indica qué lado tiene que ir arriba y cuál tiene que ir abajo. Significa que no se debe girar la caja, ¿verdad? Además, también podría significar que la caja contiene vidrio en su interior y por lo tanto es frágil. Seguramente ustedes lo han visto mucho, este signo, ¿verdad? Lo hemos visto mucho porque en todos estos contextos lo podemos ver y nos ha tocado verlo, y dependiendo del contexto, pues le vamos a dar diferentes significados. Ahora aquí tenemos otro signo, ¿verdad? También los signos son polisémicos. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tener diferentes significados dependiendo del contexto y su interpretación. Si nos vamos a la parte del significante, ¿verdad? Lo que es como tal, como vemos este signo, pues vemos dos líneas entrelazadas o una cruz con los 4 brazos doblados en ángulo recto. Es decir, el símbolo del esvástica, cruz gamada, es eso, ¿verdad? Tal cual. Objetivamente esto sería. El significado puede variar. Inicialmente la cruz gamada tenía un significado de buena suerte, prosperidad o nobleza, en el caso de las religiones de la India, y si nosotros lo vemos en una iglesia o en un templo o en la India específicamente, pues indicaría eso, ¿verdad? Buena suerte, prosperidad, nobleza, pero el mismo signo fue tomado puede tener connotaciones fascistas del régimen nazi, ¿verdad? Con otro significado muy diferente a lo que es la buena suerte, prosperidad y nobleza. Y si lo vemos, por ejemplo, este signo en una bandera nazi, pues sería otro el significado que evoca o que tiene. Por ejemplo, aquí la palabra rojo. Nosotros cuando vemos la palabra rojo, que sería el significante, puede tener varios significados. Para nosotros puede representar una manzana, un corazón, ¿verdad? Sangre, fuego. O, por ejemplo, también varios significantes nos pueden dar un mismo significado. Aquí tenemos varios significantes, es decir, la palabra perro en diferentes idiomas. Por ejemplo, aquí tenemos, esta la reconocemos, ¿verdad? Reconocemos esta, pero a lo mejor las demás no las reconocemos, no sabemos en qué idioma está. Si nosotros leemos sin contexto la palabra pez, o si vemos estos símbolos, ¿verdad? Pues no nos evocan nada, no nos representan nada. Todos estos significantes se utilizan para nombrar a un perro, no significan el mismo concepto, a pesar de utilizar combinaciones de caracteres diferentes que corresponden a sonidos de palabras en diferentes lenguas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo. El significante sería la palabra como tal, manzana, y el significado sería lo que evoca en nuestra mente, una fruta, un alimento. El automóvil, un transporte, 4 ruedas, ¿verdad? O por ejemplo, la palabra mujer puede ser
humano, femenino. Ahora bien, algo muy importante en comunicación visual, que vamos a ver la importancia que tiene, ¿verdad? Es el discurso denotativo y el discurso connotativo. Esto es muy importante. Aquí ya vamos a empezar un poco a ver, finalmente nuestro objetivo es llegar a entender un poco más allá, a ver las imágenes un poco más allá de lo que vemos, ¿verdad? A interpretarlas, a pensar qué es lo que quiso transmitir el autor y qué es lo que realmente transmite. Bueno, discurso denotativo, pues es el mensaje objetivo de un signo, ¿verdad? Del significante se desprende el discurso denotativo, un tipo de mensaje sin codificar, a través del que se enumeran y describen los elementos de la imagen. Ahorita lo vamos a ver un ejemplo, sin ninguna proyección valorativo-cultural. Y el discurso connotativo es el mensaje subjetivo de un signo, del significado, ¿verdad? Se desprende el discurso connotativo en el que el observador interpreta libremente los elementos de la imagen. El resultado de esta interpretación tiene que ver con la experiencia del sujeto, el contexto de la visualización, lo que hace que la lectura sea distinta entre distintos observadores. Entonces, una imagen tiene un discurso denotativo y connotativo. El carácter meramente descriptivo del discurso denotativo hace que sea similar entre diferentes observadores, mientras que el carácter cultural del discurso connotativo cambia dependiendo del contexto donde se vea o se consuma la imagen, ¿verdad? Y también del receptor. Por ejemplo, miren, ay, Dios mío. Por ejemplo, dice, hablando denotativamente, una manzana es una fruta redonda de tamaño mediano, de color rojo, amarillo, es tal cual. Hablar, el discurso denotativo de la manzana o verla en forma, bueno, denotativa, sería verla objetivamente, ¿verdad? Y por lo tanto, varios observadores la podemos ver, sí, es una manzana, en este caso es una fruta, mediana, de color rojo, brillante, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, al contrario del discurso denotativo, el connotativo de una manzana depende del contexto. Por ejemplo, en un contexto religioso, nosotros podemos remitir al significado de pecado, por ejemplo, o en el contexto político a la corrupción, o en el mundo de las computadoras a una marca concreta, ¿verdad? Como la de Apple. Mientras que el discurso denotativo transmite un mensaje más o menos constante u objetivo, ¿verdad? El connotativo cambia según la interpretación del lenguaje visual que de él se haga su observador. Miren, a continuación vienen unas imágenes un poco polémicas. ¿Cómo pasar del discurso denotativo al connotativo? O de la parte descriptiva a la cultural, ¿verdad? Bueno, este proceso ocurre mediante el punctum, que es el elemento del producto visual o de la imagen que nos punza o nos salta, ¿verdad? Cuando vemos una imagen. Ahorita vamos a ver eso. Hay imágenes que nosotros las podemos ver, pero hay algo que a lo mejor hace que pasemos de lo denotativo, de nada más describir la imagen, a algo que nos mueve algo. Ese es el punctum, ¿verdad? Algo que punza al espectador, funcionando como un detonante que lo extrae de la corporeidad de la imagen y lo conecta con sus propias experiencias o sensaciones. Al hacer saltar al receptor del significante al significado, del discurso denotativo al connotativo, de la parte consciente a la inconsciente, el punctum consigue que el espectador aporte significados a la imagen, que se proyecte en ella y le aporte algo, ¿verdad? Y bueno, aquí vienen algunos términos de punctum. Puede haber un punctum principal o algo que punza, algo que salta en la imagen, que hace que la veamos con otros ojos, por así decir. Y pueden ser varios, puede ser uno principal, puede haber secundarios y un contrapunctum, ¿verdad? Por ejemplo, en esta imagen de un zapato, no sé si se alcanza a ver, tenemos desde el punto de vista denotativamente, si lo describimos, pues se trata de una representación visual de un zapato de piel de color negro, ¿verdad? Sin embargo, hay algo en esta imagen que no es común, que no es normal, por así decir, ¿verdad? Y que nos podría saltar. Diríamos, canijo, ¿verdad? ¿Por qué lo puso el autor de la fotografía? Bueno, connotativamente es una imagen de un zapato, pero nada usual, ¿verdad? Hay un elemento que le da una vuelta a esta representación y sería las cintas del zapato hechas con cabello humano.
Este elemento concreto, el cabello, funciona como un catalizador para pasar de un nivel de representación visual a otro. Sin la cinta del cabello, la imagen se quedaría en la imagen de un zapato, pero mediante el cabello algo se remueve en nuestro interior. La cinta de cabello nos punza, es el punctum, ¿verdad? Y hace que nos preguntemos por qué el autor puso una cinta de cabello en lugar de una tradicional. ¿Qué quiere contarnos con esto? ¿Sí? Entonces, esto se utiliza mucho en publicidad. Vamos a ver en el tema 4 cómo se utiliza mucho este tipo de imágenes. Porque si ponen, por ejemplo, si quieren llamar la atención del consumidor, pues se tiene que llamar la atención o incluso hacer una imagen más que original, algo que mueva al consumidor, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí, estas son las imágenes que les comentaba que son polémicas. Si nosotros vemos desde el punto de vista denotativo esta imagen, bueno, veríamos unos niños posando para una fotografía, pero aquí podemos ver que no es una fotografía común, es algo que nos mueve, ¿verdad? Aquí estamos viendo a un niño que al parecer es invidente, pero está siendo apuntado con un arma, y un arma sostenida por una mujer que a la vez le está dando la mano al niño, ¿verdad? Entonces, y la niña no le está deteniendo la mano al niño, y aparte, en toda la fotografía, se observan los niños un poco descuidados. Entonces, si se fijan aquí, ¿cuál sería el punto o algo que nos salta? Denotativamente, pues sería si no estuviese esta parte, el arma apuntando al niño, no nos llamaría mucho la atención la imagen, ¿verdad? Bueno, son unos niños posando para una fotografía, pero el hecho, lo que vemos que salta en la imagen, lo que nos mueve, lo que nos hace pasar de lo denotativo a lo connotativo, que finalmente es lo que buscan los autores de las imágenes, ¿verdad? Que el espectador, mover algo en el espectador, que no la vea como una imagen más, sino que algo que se pregunte qué quiso decir el autor, ¿verdad? O por qué lo representa así. Otra, por ejemplo, denotativamente, aquí está un grupo de jóvenes en un día soleado, al parecer están platicando, ¿verdad? A lo mejor están en un parque, acaban de hacer deporte, hasta ahí todo va bien, ¿verdad? En forma denotativa. Sin embargo, podemos ver que al fondo de la fotografía hay una columna de humo que indicaría que hay fuego, ¿verdad? Y los jóvenes, ¿qué pasaría en una escena como estas? Pues las personas estarían volteando hacia el lugar donde está el humo, preguntándose qué pasa. Sin embargo, vemos a las personas pues muy relajados, ¿verdad? Entonces es una fotografía que nos salta también, que no es común, que algo quiso decir el autor con esto. O en este caso, por ejemplo, tenemos a un niño que parece que tiene cierta discapacidad, está en un parque, bueno, hasta ahí va bien, pero si se fijan las manos, ¿qué carga en una de las manos? Una granada. Entonces, esto sería algo que nos llama la atención, o sea, o que nos mueve, que nos saca de lo denotativo a lo connotativo. Entonces, esto es muy importante para descubrir lo que una imagen quiere transmitirnos a un nivel profundo. Hay que diferenciar el discurso denotativo del connotativo, es decir, la mera descripción de la imagen a darle un significado. Y hay que buscar el puntum principal, los secundarios si los hay, y el contrapuntum, ya que a través de todos estos elementos pasamos de ver una imagen a comprenderla. Entonces, es algo que vamos a revisar más adelante, ¿verdad? Por eso decíamos al principio que las imágenes no son tan inocentes como pensamos que son, ¿verdad? O siempre el creador de una imagen algo quiso decir a través de esa imagen. Y en publicidad pues también se aplica. Ahora, la teoría del signo triádico o la de Peirce, ¿verdad? Hasta aquí hemos revisado la teoría de Saussure, que nos habla de que el signo, entre ellos la imagen, que es un signo, está compuesto por un significante y un significado. El significante es la parte denotativa, ¿verdad? Lo que nos describe objetivamente, lo que está en esa imagen. Y el significado es lo que ya cada quien le da dependiendo del ambiente, bueno, de la cultura, del contexto, etcétera. Ahora, la teoría del signo triádico de Peirce, él establece que los signos, propuso un modelo triádico en el que hay 3 elementos o componentes, que serían el representamen o el signo en sí, es decir, una manifestación material o perceptible que representa otro objeto, igual que Saussure, ¿verdad? Siempre el signo es algo que podemos percibir
con los sentidos y que representa otra cosa que está ausente. Es la forma que toma el signo, ¿verdad? El representamen. El objeto sería aquello que queremos representar, la realidad, o puede ser imaginario también, que es aquello representado. Esto es aquello de lo que el signo da cuenta. Al que se refiere el signo puede ser una cosa real o imaginada. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y el interpretante o la interpretación, que sería el receptor, ¿verdad? El que da el sentido o sentido que el signo produce y que se traduce en otro signo representamen. No es un intérprete, sino más bien el sentido del propio signo. No es interpretado y por lo tanto a través del signo como es reconocido el objeto, ¿verdad? La interacción entre estos tres elementos, entre el representamen o signo, el objeto que se está representando y el interpretante, se denomina semiosis. Es el fenómeno de semiosis considerado o denominado por Peirce. Aquí, por ejemplo, tenemos un triángulo semiótico. Esto está más sencillo. Aquí tenemos el signo, que el signo realmente sería el representamen. Aquí, ¿cuál sería el signo? La palabra perro. O cuando la leemos, cuando la escuchamos, ¿verdad? Esta palabra está representando a alguien, es el significante, ¿verdad? ¿Cuál es a quien está representando? A un perro. Supongan que tienen ustedes un perro, este perrito está frente a ustedes, ¿verdad? Es una imagen, es un objeto real o es un animal que está presente. A esto, a la realidad o a la imaginación, también hay cosas imaginadas. Eso sería el objeto o referente o aquello que queremos representar. El representamen, pues, sería el signo o lo que estamos representando. Y tenemos también el interpretante, es decir, el significado, ¿verdad? O la imagen mental que formamos. No necesariamente es una caricatura, ¿verdad? A lo mejor la persona que escucha la palabra perro se imagina un perrito de caricatura. El signo es una relación de tres elementos clave. La representación, es decir, lo que está en lugar de otra cosa, el objeto, es decir, lo representado, y el interpretante, la relación que establece el sujeto entre los dos elementos anteriores, entre el signo y el objeto. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde el objeto es real, es decir, la hormiga, hagan de cuenta que ustedes tienen frente a ustedes esta hormiga, ¿verdad? Entonces, este sería el objeto, la hormiga o el insecto real que vamos a representar. Después tenemos el signo, sería un dibujo, por ejemplo, una imagen de unas hormigas, ¿verdad? Aquí el autor de alguna forma hizo la representación del objeto y tenemos una imagen. El signo gráfico está formado por manchas y líneas negras, como podemos ver aquí, con unas determinadas formas y relaciones intencionadas entre sus partes, ¿verdad? Se está representando a una hormiga. Y finalmente el interpretante, la idea de hormiga que se forma o cuando esta persona o el interpretante observa esta imagen, el signo, viene a su mente ciertas ideas, ¿verdad? La idea de hormiga que se forma en nuestra mente como observadores del signo. A través de él establecemos una relación con el objeto representado o el insecto, es decir, el receptor a lo mejor jamás vio a la hormiga como tal que fue representada, pero a través del signo se da una idea. Sí, puede ser muy apegada a la realidad o no, ¿verdad? Eso depende del autor. Si el autor de la imagen, ¿se acuerdan de la iconicidad? Cuando son las imágenes con alta iconicidad, media y baja, ¿verdad? En ocasiones lo que quiere el autor es representar casi exactamente a la realidad. ¿Para qué? Para que el interpretante no haya lugar a dudas, ¿verdad? O a malas interpretaciones. Aquí tenemos otro ejemplo donde el objeto es imaginario. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que la persona que va a generar esta escultura o esta pieza escultórica, ¿sí? Se imagina este dragón, ¿verdad? Es un dragón tal como lo imagina el autor. Después él lo representa a través de esta escultura tallada en piedra con ciertos volúmenes, ¿verdad? Este sería el signo, lo que estamos nosotros viendo, percibiendo. Y finalmente el interpretante, supongamos que nosotros observamos, somos los interpretantes o los que interpretamos, ¿verdad? Observamos este signo y vamos a imaginarnos el dragón que quiso representar el autor de la imagen o de la escultura en este caso. Bueno, el dragón tal como el observador
lo imagina al ver la escultura. En este caso, el objeto pues es imaginario, entonces no siempre el objeto es algo real, ¿verdad? También pueden ser cosas imaginarias. Aquí, por ejemplo, cuando el objeto es un concepto abstracto, por ejemplo, si queremos representar la idea de la paz como una ausencia de guerra, tal como la interpreta la persona que la quiere representar. Bueno, él a lo mejor la idea de la paz la representa con un símbolo que sería ¿verdad? Un círculo dividido en 4 partes. Una línea vertical lo divide en 2 mitades y otras 2 líneas salen del centro. Casi todos conocemos este símbolo, ¿verdad? Que es un tipo de signo. Y el interpretante, ¿qué es lo que imagina al observar este signo? Bueno, la idea de la paz, tal como la entiende quien observa el signo, es capaz de interpretarlo porque está identificado convencionalmente con dicho concepto a raíz de las campañas pacifistas y antinucleares, ¿verdad? Es decir, tiene que conocer este símbolo, porque si no, para alguien que no sabe que el significado o no conoce este símbolo, pues no va a evocar en él nada, ¿verdad? En esta persona. Otro, por ejemplo, tenemos donde el objeto, ejemplo donde 2 representamen 2 signos diferentes. En el anterior teníamos este símbolo, ¿verdad? Este símbolo de la paz, pero también podemos tener una paloma con una rama de olivo, ¿verdad? Entonces, una hoja de olivo. Ambos representamen o signos hacen referencia al objeto, que sería la idea de la paz como ausencia de la guerra. Y claro que aquí el interpretante, al observar este signo, pues puede interpretarlo de diferentes formas. La idea de la paz, tal como la entiende quien observa el signo, capaz de interpretarlo porque conoce la asociación de este elemento procedente de la narración bíblica con dicho concepto. Entonces, se fijan, para poder interpretar un signo, pues tenemos que conocer el código, como decíamos, ¿verdad? En el tema anterior. Aquí tenemos otro. Nosotros, a lo mejor el representamen es unas palomitas, ¿verdad? Un recipiente con palomitas. El objeto de lo que está representando lo real, el objeto real, pues aquí están los granos de palomitas y la interpretación que da el receptor, pues sería asociar estas palomitas con la marca específica, ¿verdad? O con el producto específico. Vamos a ver el siguiente video que resume un poco las teorías de Peirce y de Saussure sobre el signo, los componentes del signo. Todo lo que nos rodea, aquello que pensamos y percibimos son signos y tienen un significado. Para entender esa relación existe la semiótica, ya que es una disciplina cuyo principal objetivo es entender la realidad. Si nos analizamos, nos daremos cuenta que todo el tiempo nuestro cerebro está trabajando, ya que está escuchando sonidos, viendo cosas, percibiendo olores, sabores, en fin, tiene sus 5 sentidos activados. Resulta que estos sonidos, esos objetos o esas cosas que percibimos generan una interpretación al llegar a nuestra mente. Para poder comprender de una mejor forma ese proceso de interpretación de signos que surge en nuestra mente y es comprendido a través de la semiótica, citaremos las teorías de 2 grandes autores que han estudiado esta disciplina de los signos. Ellos son Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. Para Peirce, el signo está constituido por 3 elementos. El primero es el signo o significante, el segundo es el objeto y el tercero el interpretante. Estos 3 elementos componen lo que hoy en día llamamos como la tríada de Peirce. Para comprender de una mejor manera la teoría que nos expone Peirce, lo haremos a través de un ejemplo. Pensemos que estamos en casa y de repente escuchamos que en el tejado está cayendo agua. En la tríada de Peirce, esto sería el signo. Sin necesidad de ver la lluvia, hemos captado que está lloviendo. Por lo tanto, este sería el segundo componente, el objeto. Y para completar la tríada, el tercer elemento es el interpretante. En este caso interpretamos que debemos salir corriendo al patio a recoger la ropa porque se nos va a mojar. Entendida la teoría de Peirce, ahora comprendamos la de Saussure. Para de Saussure,
El signo está constituido por dos elementos, el significado y el significante. En esta teoría solo se asocian dos de los 5 sentidos, el oído y la vista. Cuando hablamos del significante, este representa el sonido que generamos al pronunciar una palabra, y el significado está representado por la imagen mental o la interpretación que genera esa palabra en nuestra mente. Para comprender un poco mejor, lo explicaremos mediante un ejemplo. Volvamos al ejemplo de la lluvia. Resulta que después de interpretar que está lloviendo, le decimos a la persona que está a nuestro lado la ropa. La acción de pronunciar la palabra está representada por el significante. Cuando el receptor escucha la palabra, inmediatamente su mente genera una imagen de la ropa mojándose. Esta imagen mental es el significado. De esta manera, nos queda claro que la teoría desarrollada por de Saussure nos da a conocer un proceso de comunicación que se basa en dos componentes del signo, el significante y el significado. Y para Peirce, el proceso comunicativo se compone de una tríada, es decir, de 3 elementos, el signo, el objeto y el interpretante. Entonces, la semiótica pretende que entendamos ese procedimiento de signos que se relacionan cuando se efectúa la comunicación y asimismo cuando se crea todo tipo de interrelación con el mundo que nos rodea. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, si se fijan, el anterior, el video anterior hace un resumen sobre las teorías, las principales teorías sobre los componentes del signo, ¿verdad?